El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Esa declaración es el resumen de lo que el apóstol Pablo desea explicarte acerca del Evangelio, ya que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero solamente a todo aquel que cree. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios es la perfecta ley de Dios, que no es otra cosa que la transgresión de su propia y recta voluntad. Toda injusticia es pecado o transgresión de la ley. El Evangelio es el remedio de Dios para tu pecado. Su obra, por consiguiente, consiste en poner en tu corazón en armonía con la perfecta voluntad de Dios. Esto es, que se manifiesten en tu vida las obras de la voluntad de Dios. Pero esa es enteramente una obra de la fe, ya que la justicia de Dios se descubre de fe en fe, fe al principio y fe al final. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Eso ha sido así en toda época, desde la caída del hombre, y lo seguirá siendo hasta que tengas escrito su nombre en tu frente y vean en ti cómo es Él. El apóstol Pablo tomó la cita del profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. Si los profetas no lo hubiesen revelado, los primeros cristianos, como Pablo, no habrían podido conocer, ya que disponían solamente del Antiguo Testamento. Decir que en los tiempos antiguos los hombres no tenían sino una idea imperfecta de la fe equivale a decir que no había ningún hombre justo en aquellos tiempos. Pero Pablo retrocede hasta el mismo principio y cita un ejemplo de fe salvadora. Dice: la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Hebreos 11:4. Dice asimismo de Noé, que fue por fe que construyó el arca en la que fue salva su casa, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Dice Hebreos 11:7. Se trataba de la fe en Jesús, ya que es fe salvadora y tenía que ser en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Es posible que intentes vivir tu vida cristiana en la fuerza de la fe que conociste cuando entendiste en tu corazón la necesidad de perdón por los pecados de tu vida pasada, es decir, cuando fuiste llamado. Conoces que solamente Dios puede perdonar tus pecados y que lo hace mediante el Señor Jesucristo, pero supones que habiendo iniciado ese proceso cierto día, debes ahora continuar la carrera en tus propias fuerzas. Sabemos que muchos albergan esa idea. Lo sabemos primeramente porque lo hemos oído de algunos y en segundo lugar porque hay verdaderas multitudes de profesos cristianos que revelan la obra de un poder que nada es superior a su propia capacidad. Si tienen algo que decir en las reuniones sociales, en las congregaciones, más allá de la repetida fórmula "quiero ser un verdadero cristiano", a fin de poder ser salvo, no es otra cosa que su experiencia pasada, el gozo que experimentaron cuando creyeron por primera vez, del gozo de vivir para el Señor y de andar con Él por la fe. No saben nada. Quien se refiere a ello habla en un lenguaje que le resulta extraño, pero el apóstol presenta definidamente este tema de la fe, como extendiéndose hasta el mismo reino de la gloria en la concluyente ilustración que dice: por la fe, Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que se allega a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:5 y 6. Observa cuál es el argumento esgrimido para demostrar que es por la fe que Enoc fue trasladado. Enoc fue trasladado porque caminó con Dios y tenía el testimonio de agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso basta para probar lo expuesto. Sin fe, ningún acto que puedas hacer alcanza la aprobación de tu Dios. Sin fe,
lo mejor que puedes hacer queda infinitamente lejos de la única norma válida, que es la de la perfecta justicia de Dios. La fe es una buena cosa allá donde esté, pero la mejor fe en Dios para quitar la carga de tus pecados pasados no te aprovechará a menos que continúes presente, hoy, día a día, en medida que siempre creciente hasta el fin de tu tiempo de prueba. Es posible que hayas oído a muchos cristianos de tu iglesia manifestar lo difícil que les resulta obrar el bien. Su vida cristiana es de lo más insatisfactoria, estando marcada solamente por el fracaso, y se sienten tentados a ceder al desánimo. No es sorprendente que te desanimes, ya que el fracaso continuo es capaz de desanimar a cualquiera. El soldado más valiente del mundo entero acabaría desanimado si sufriese una derrota en cada batalla. No sería difícil oír tus lamentos por ver mermada tu confianza en ti mismo. Si solamente pudieras llegar a perder completamente la confianza en ti mismo y la colocaras enteramente en aquel que es poderoso para salvar, entonces, y solo entonces, tendrías otro testimonio que dar. Entonces te gloriarías en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Dice el apóstol: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Filipenses 4:4. Cuando no te gozas en Dios, incluso al ser tentado y afligido, no estás peleando la buena batalla de la fe, estás luchando la triste batalla de la confianza en ti mismo y de la derrota. Todas las promesas de la felicidad definitiva te son hechas solo como vencedor. Al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. El que venciere poseerá todas las cosas, en Apocalipsis 21:7. Nunca olvides que un vencedor es alguien que gana victorias. Entiende que la herencia no es la victoria, sino la recompensa por la victoria. La victoria es hoy, es ahora, ya que tus victorias a ganar son la victoria sobre la concupiscencia de tu carne, la concupiscencia de tus ojos y la soberbia en tu vida. Victoria sobre el yo y tus indulgencias egoístas. Cuando te mantienes unido a Dios, vas a ver huir al enemigo y puedes gozarte. Nadie puede quitarte ese gozo que se produce al ver cómo claudica el líder de los ángeles caídos. Muy seguramente sientas pánico ante la idea de tener que mantener una continua lucha contra el yo y el de los deseos mundanos. Eso es así, solo porque desconoces totalmente el gozo de la victoria. No has experimentado más que derrota, pero debes entender que tu constante batallar no es algo penoso. Cuando hay victoria continua, cuando tus batallas se conviertan en victorias, entonces y solo entonces deseas encontrarte nuevamente en el campo de combate. Los soldados de Alejandro, que bajo su mando no conocieron jamás la derrota, estaban siempre pacientes por una nueva batalla. Cada victoria, que dependía únicamente de su ánimo, aumentaba su fortaleza y hacía disminuir la de sus vencidos enemigos. Ahora, ¿cómo puedes ganar victorias continuas en tu vida espiritual? Escucha ahora lo que el discípulo amado tiene para decirte. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Dice 1 de Juan 5:4. Ahora nuevamente las palabras de Pablo. Con Cristo estoy conjuntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Aquí tenemos el secreto de la fuerza. Es Cristo, el Hijo de Dios, a quien le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Si es Él el quien vive en tu corazón y hace tu obra, ¿es jactancia decir que es posible ganar victorias continuamente? De acuerdo, eso es gloriarse, pero es gloriarse en el Señor, lo que es perfectamente lícito. Dijo el salmista: en Jehová me gloriaré, en Jehová se gloriará mi alma. Y Pablo dijo: más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Los soldados de Alejandro Magno tenían fama de invencibles.
¿Por qué? ¿Es porque poseían de forma natural más fortaleza o ánimo que todos sus enemigos? ¿Eran más fuertes? No, sino porque estaban bajo el mando de Alejandro. Su fuerza radicaba en su dirigente. Bajo otra dirección, habrían sufrido frecuentes derrotas. Cuando el ejército de la Unión se batía en retirada, presa del pánico ante el enemigo, en Winchester, la presencia de Sheridan transformó la derrota en victoria. Sin él, los hombres eran una masa vacilante. Con él a la cabeza, una armada invencible. Si hubieras escuchado los comentarios de esos soldados victoriosos tras la batalla, habrías escuchado alabanzas a su general, mezcladas con expresiones de gozo. Ellos eran fuertes, porque su jefe lo era. Les inspiraba el mismo espíritu que lo animaba a él. Pues bien, nuestro capitán es Yahweh de los ejércitos. Se ha enfrentado al principal enemigo y en las peores condiciones, y lo ha vencido. Entonces, como su seguidor, marchas invariablemente venciendo y para vencer. Oh sí, cuando profesas seguirle y pones tu confianza en él, entonces y solo entonces, por las repetidas victorias que obtendrás, rendirás tu alabanza a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juan dijo que el que es nacido de Dios vence al mundo mediante la fe. La fe se aferra al brazo de Dios y la poderosa fuerza de Dios cumple la obra. ¿De qué manera puedes obrar el poder de Dios en ti realizando aquello que jamás podrás hacer por ti mismo? Nadie lo puede explicar. Sería lo mismo que explicar de qué modo puede Dios dar vida a los muertos. Dice Jesús: el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Como obra el Espíritu Santo en ti para subyugar tus pasiones y hacerte victorioso sobre el orgullo, sobre tu envidia y el egoísmo, es algo que solo conoce el Espíritu Santo. A ti solo basta saber que así es y será en todo quien desee, por encima de cualquier otra cosa, una obra tal en ti mismo y que confíes en Dios para su realización. Nadie puede explicar el mecanismo por el que Pedro fue capaz de caminar sobre el mar, entre las olas que se abalanzaban sobre él, pero sabes que a la orden del Señor sucedió así. Por tanto tiempo como mantuvo sus ojos fijos en el Maestro, el divino poder le hizo caminar con tanta facilidad como si estuviera pisando la sólida roca. Pero cuando comenzó a contemplar las olas, probablemente con un sentimiento de orgullo por lo que estaba haciendo, como si fuera él mismo quien lo hubiese logrado, de forma muy natural fue presa del miedo y comenzó a hundirse. La fe le permitió andar sobre las olas, el temor le hizo hundirse bajo él. Dice el apóstol: por la fe cayeron los muros de Jericó con rodeados 7 días, Hebreos 11:30. ¿Para qué se escribió tal cosa? Para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, dice Romanos 15:4. ¿Qué significa? Se te llamará tal vez a luchar contra ejércitos armados y a tomar ciudades fortificadas. No, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Eso dice Efesios 6:12. Pero las victorias que se han ganado por la fe en Dios sobre enemigos visibles en la carne fueron registradas para mostrar lo que cumplirá tu fe en el Redentor del mundo. En tu conflicto con los gobernadores de las tinieblas de este mundo, la gracia de Dios en respuesta a tu fe es tan poderosa en estas batallas como lo fue en aquellas del pasado, ya que dice el apóstol: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo consejos,
y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Segundo libro de Corintios 10, 3 al 5. No fue solamente a los enemigos físicos a quienes los valerosos héroes de antaño vencieron por la fe, ya que de ellos lees no solamente que ganaron reinos, sino también que obraron justicia, alcanzaron promesas y lo más animador y maravilloso de todo, sacaron fuerza de la debilidad, dice Hebreos 11, 33 y 34. Su debilidad misma se les convirtió en fortaleza mediante la fe, ya que la potencia de Dios en la flaqueza se perfecciona. ¿Quién entonces te podrá acusar como elegido de Dios, teniendo en cuenta que es Dios quien te justifica y que eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras? ¿Quién te apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Antes, en estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.